La cálida brisa de Mérida se colaba por la ventana, mientras María Hernández, ahora de 35 años, revisaba cajas viejas en el ático de la casa familiar. 10 años habían pasado desde que Carlos, su esposo, desapareció sin dejar rastro, abandonándola embarazada de 3 meses. Su hija Lucía, ahora una niña de ojos vivaces que acababa de cumplir 10 años, jugaba en el patio con sus primos, ajena al tormento que su madre nunca había logrado superar completamente. «¿Todavía con esas cajas, hija?», preguntó doña Guadalupe, la madre de María, desde el umbral de la puerta. «Ya deberías deshacerte de todas esas cosas. Solo te traen recuerdos amargos». María levantó la vista. El sudor perlaba su frente morena. «Mamá, necesito hacer esto. Lucía está creciendo y pronto comenzará a hacer más preguntas sobre su padre». Entre fotografías descoloridas y cartas amarillentas, María encontró un diario que no recordaba haber visto antes. La cubierta de cuero desgastada tenía grabadas las iniciales CRM, Carlos Ramírez Mendoza. Un escalofrío recorrió su espalda. Nunca había visto este diario durante los 2 años que estuvieron casados. «¿Qué encontraste?», preguntó doña Guadalupe, notando el cambio en el rostro de su hija. «Un diario de Carlos», respondió María, pasando las páginas con cuidado. La mayoría contenía anotaciones sobre su trabajo en la constructora, algunos bocetos de edificios y notas sobre reuniones. Nada revelador, hasta que llegó a las últimas páginas escritas. «Si estás leyendo esto, María, y yo no estoy, busca en la casa de Coyoacán. La verdad está enterrada donde florece el jacarandá». Una dirección garabateada seguía a esta críptica nota. María sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «¿Coyoacán? Carlos nunca mencionó tener propiedades allí». «Hija, por favor», suplicó doña Guadalupe, «deja el pasado donde pertenece. Carlos te abandonó. Te dejó sola con una niña por criar. ¿Qué más necesitas saber?». Pero María ya no escuchaba. Su mente viajaba a aquellos días en que conoció a Carlos en la universidad. Él, estudiante de arquitectura, ella, de literatura. La pasión con que se amaron, la boda apresurada, los planes para el futuro, y luego la inexplicable desaparición que todos asumieron como abandono. «Tengo que ir a Ciudad de México», dijo finalmente, cerrando el diario con determinación. «¿Estás loca? ¿Qué le dirás a Lucía?», protestó doña Guadalupe. «La verdad, que voy a buscar respuestas sobre su padre». Esa noche, mientras empacaba una pequeña maleta, su hermano Roberto entró en su habitación. «Mamá me contó lo del diario», dijo, sentándose en la cama. «No creo que sea buena idea remover el pasado, María». «¿Y qué se supone que debo hacer? ¿Vivir con esta incertidumbre para siempre? ¿Qué le diré a Lucía cuando me pregunte por qué nunca intenté encontrar a su padre?». Roberto suspiró profundamente. «Al menos déjame acompañarte. No conoces Ciudad de México como yo». María asintió agradecida. En el fondo sabía que necesitaría apoyo para enfrentar lo que fuera a descubrir. 2 días después, dejando a Lucía al cuidado de su madre, María y Roberto abordaron un avión rumbo a la capital. En su bolso, el diario de Carlos parecía pesar 1 tonelada, como si las palabras escritas en él contuvieran un secreto demasiado pesado para cargar. El taxi serpenteaba por las coloridas calles de Coyoacán, mientras María observaba por la ventanilla. Este barrio histórico de la Ciudad de México, con sus plazas empedradas y edificios coloniales, parecía sacado de otra época. Roberto consultaba el GPS en su teléfono, asegurándose de que iban en la dirección correcta. «Debe ser por aquí», murmuró, señalando una calle estrecha flanqueada por altos muros cubiertos de bugambilias. La dirección los llevó hasta una casa antigua de fachada azul intenso y portón de madera tallada. Un enorme jacarandá, ahora sin flores, se alzaba en la esquina del terreno, sus ramas proyectando sombras danzantes sobre la acera. «¿Estás segura de esto?», preguntó Roberto, notando la palidez en el rostro de su hermana. María asintió, apretando el diario contra su pecho. «Necesito saber, Roberto, por Lucía y por mí». Tocaron el timbre. Tras unos minutos que parecieron eternos, una mujer mayor abrió la puerta. Su rostro curtido por el sol y el tiempo mostró sorpresa al verlos. «¿En qué puedo ayudarles?», preguntó con recelo. «Disculpe la molestia», comenzó María. «Estoy buscando información sobre Carlos Ramírez. Tengo razones para creer que él tuvo alguna conexión con esta casa». La mujer palideció visiblemente.
¿Quién es usted? Mi nombre es María Hernández. Era la esposa de Carlos. Un silencio tenso se instaló entre ellos. La mujer los estudió detenidamente antes de hablar. Soy Dolores Vega. Carlos fue mi inquilino por casi un año, hace ya tiempo. María sintió que sus piernas flaqueaban. Podríamos pasar. Hay mucho que necesito entender. Dolores dudó un momento, pero finalmente abrió más la puerta, permitiéndoles entrar a un patio interior donde macetas rebosantes de geranios y helechos creaban un pequeño oasis urbano. Carlos rentó el departamento del fondo, explicó Dolores mientras los guiaba. Se fue hace unos 8 años, de manera bastante abrupta. Dejó algunas cosas que guardé por si regresaba, pero nunca lo hizo. El pequeño departamento al que los condujo estaba limpio pero evidentemente deshabitado. Una cama, un escritorio, algunos estantes con libros. María reconoció algunos objetos que pertenecían a Carlos. Un tintero de bronce que ella le había regalado, una colección de libros de arquitectura mexicana. ¿Vivió aquí después de dejarme?, preguntó María, la voz quebrada por la emoción. Dolores la miró confundida. ¿Dejarte? Carlos llegó aquí diciendo que venía de Yucatán por un proyecto de restauración. Nunca mencionó estar casado. Vivió aquí unos 10 meses, siempre muy reservado pero educado. Un día simplemente no regresó. Dejó todo pagado por adelantado, así que esperé. Cuando pasaron semanas sin noticias, guardé sus cosas. Roberto y María intercambiaron miradas de perplejidad. ¿Recuerda exactamente cuándo fue esto?, preguntó Roberto. Hace unos 8 años, en marzo o abril, respondió Dolores. Lo recuerdo porque poco después empezaron las lluvias. María sacó rápidamente el cálculo mental. Eso fue casi 2 años después de su desaparición en Mérida. ¿Desaparición?, preguntó Dolores, cada vez más intrigada. María le contó brevemente cómo Carlos había salido una mañana rumbo a su trabajo y nunca regresó. Cómo la policía había investigado sin éxito. Cómo todos habían asumido que los había abandonado. Eso es extraño, comentó Dolores. Carlos parecía un hombre tranquilo, dedicado a su trabajo. Pasaba horas en ese escritorio, dibujando o escribiendo. A veces recibía visitas, hombres de traje que parecían ejecutivos o funcionarios. María se acercó al escritorio como si fuera un imán. Abrió los cajones, pero estaban vacíos. ¿Guardó algún papel, documentos, cualquier cosa que él dejara? Dolores asintió. Guardé una caja con sus efectos personales. Está en mi bodega. Mientras la mujer iba por la caja, María se acercó a la ventana. Desde allí se veía el jacarandá mencionado en el diario. La verdad está enterrada donde florece el jacarandá, murmuró. Roberto siguió su mirada. ¿Crees que sea literal? ¿Que haya enterrado algo bajo ese árbol? María se mordió el labio, pensativa. No lo sé, pero vamos a averiguarlo. Dolores regresó con una caja de cartón. María la abrió con manos temblorosas. Dentro encontró carpetas con planos arquitectónicos, algunos cuadernos de notas técnicas y al fondo un sobre manila sellado con su nombre escrito en la caligrafía inconfundible de Carlos. «Esto es para mí», dijo, mostrándole el sobre a Roberto. Con el corazón latiendo desbocado, María abrió el sobre. Dentro había una carta fechada 2 años después de la desaparición de Carlos y varias fotografías que la dejaron sin aliento. Las fotografías mostraban a Carlos con otros hombres en lo que parecía ser una obra de construcción. En otra, estaba sentado en una oficina elegante, estrechando la mano de un hombre de traje caro, cuyo rostro María reconoció inmediatamente. Ernesto Valladares, un prominente empresario inmobiliario de Yucatán, conocido por sus conexiones políticas y rumores de negocios turbios. «¿Qué significa esto?», murmuró María pasando las fotos a Roberto. Con manos temblorosas, desdobló la carta y comenzó a leer en silencio. «Mi querida María, si estás leyendo esto, significa que has encontrado mi diario y has seguido la pista hasta Coyoacán. No sé si algún día estas palabras llegarán a ti, pero necesito dejar constancia de la verdad. No te abandoné por voluntad propia. Aquel día que salí de casa rumbo al trabajo, fui interceptado por hombres que trabajaban para Ernesto Valladares. La constructora donde yo trabajaba había descubierto irregularidades en los permisos de construcción del nuevo centro comercial de Valladares, permisos que violaban normativas ambientales y ponían en riesgo un área protegida. Como jefe del departamento técnico,
Me negué a firmar los documentos que legitimarían la obra. Me dieron dos opciones: desaparecer voluntariamente o verlos hacerte daño a ti y a nuestro hijo por nacer. Escogí protegerlos, María. Me llevaron a Ciudad de México, donde he vivido bajo vigilancia constante, trabajando forzadamente en sus proyectos, utilizando mis conocimientos para sus fines. He intentado escapar 2 veces. La primera vez me encontraron y me advirtieron que te vigilaban. La segunda, hace unas semanas, logré escabullirme lo suficiente para esconder estas pruebas. Tengo documentos que incriminan a Valladares y sus socios en sobornos a funcionarios y violaciones ambientales sistemáticas. La evidencia está enterrada bajo el jacarandá, en una caja metálica impermeable. Con ella podrás denunciarlos y exponerlos. Pero ten cuidado, María. Esta gente es peligrosa y tiene contactos poderosos. No sé qué será de mí cuando descubran que he ocultado estos documentos. Quizás ya sea demasiado tarde cuando leas esto. Solo quiero que sepas que nunca dejé de amarte y que cada día, lejos de ti y de nuestro hijo, ha sido un tormento peor que la muerte. Perdóname por no haber sido más valiente, por no haber encontrado otra solución, por siempre tuyo, Carlos. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de María cuando terminó de leer. Le pasó la carta a Roberto, quien la leyó con expresión de asombro e indignación crecientes. Dios mío, María, esto significa que Carlos no te abandonó. Lo obligaron a desaparecer. María se secó las lágrimas con determinación. Y puede que siga vivo, Roberto. Tenemos que encontrar esos documentos. Con la ayuda reticente pero comprensiva de Dolores, esperaron a que anocheciera para buscar bajo el jacarandá. La luna llena iluminaba el patio mientras Roberto cavaba cuidadosamente cerca de las raíces del árbol. Tras media hora de esfuerzo, su pala golpeó algo metálico. «Creo que lo encontré», susurró. Efectivamente, una caja metálica herméticamente sellada emergió de la tierra húmeda. María la abrió con dedos temblorosos. Dentro, protegidos por bolsas plásticas, había documentos, memorias USB y más fotografías que documentaban meticulosamente la corrupción de Valladares y sus cómplices, sobornos a funcionarios, falsificación de estudios de impacto ambiental, amenazas a opositores. «Esto es suficiente para hundirlos», murmuró Roberto, revisando los papeles. Pero Carlos tenía razón en algo. Esta gente es peligrosa. Necesitamos protección antes de hacer esto público. María asintió guardando cuidadosamente todo en su bolso. «Vamos a contactar a Miguel», dijo, refiriéndose a un primo que trabajaba como periodista en un importante diario nacional. Él sabrá cómo manejar esto de forma segura. Esa noche, en un pequeño hotel del centro histórico, María no pudo dormir. Las revelaciones del día daban vueltas en su cabeza. Carlos no la había abandonado. Había sido víctima de un crimen, forzado a elegir entre su integridad profesional y la seguridad de su familia. ¿Estaría aún vivo? ¿Podría encontrarlo después de tantos años? Con estas preguntas martilleando en su mente, María tomó una decisión. No solo expondría a Valladares y su red de corrupción, sino que haría todo lo posible por encontrar a Carlos, vivo o muerto. Lo que no sabía era que alguien ya había notado su presencia en Coyoacán y que su búsqueda había activado alarmas en lugares peligrosos. La redacción del periódico El Universal bullía de actividad cuando María y Roberto fueron conducidos al despacho de Javier Ortiz, editor en jefe y amigo cercano de su primo Miguel. Los hermanos habían pasado los últimos 3 días documentando meticulosamente cada pieza de evidencia encontrada en la caja de Carlos, creando copias digitales y físicas que ahora presentaban ante el experimentado periodista. «Esto es dinamita pura», comentó Ortiz, después de revisar parte del material. «Valladares es intocable en Yucatán. Tiene conexiones hasta en la Ciudad de México. Publicar esto requerirá coordinación con la Fiscalía Anticorrupción». «Lo entendemos», respondió María, «pero hay algo más importante para mí que exponer la corrupción. Necesito saber si Carlos sigue vivo y si es así, ¿dónde está?». Ortiz asintió comprensivamente. Miguel me explicó la situación. «Tenemos contactos en la Policía Federal que pueden ayudarnos con eso, pero ustedes deben permanecer protegidos mientras tanto. Valladares tiene ojos y oídos en todas partes». María pensó en Lucía, en Mérida, a quien llamaba diariamente fingiendo que todo estaba bien. «Mi hija y mi madre
podrían estar en peligro también. Ya nos ocupamos de eso, intervino Miguel entrando al despacho. Hablé con un contacto en la Guardia Nacional. Han enviado agentes para vigilar discretamente tu casa en Mérida. Los siguientes días transcurrieron en una nebulosa de reuniones con fiscales, periodistas de investigación y agentes federales. La evidencia proporcionada por Carlos resultó ser incluso más devastadora de lo que imaginaban. No solo implicaba a Valladares en corrupción ambiental, sino en lavado de dinero y posibles vínculos con el crimen organizado. Una semana después de su llegada a Ciudad de México, mientras María revisaba documentos en el apartamento, seguro que les había proporcionado el periódico, sonó su teléfono. Era Miguel. María, tienes que venir a la redacción inmediatamente. Hay alguien que debes ver. El tono de su voz hizo que el corazón de María se acelerara. ¿Encontraron a Carlos? Solo ven, por favor. No puedo decir más por teléfono. El trayecto hasta el periódico fue el más largo de su vida. Roberto intentaba calmarla, pero María sentía que su cuerpo entero vibraba con una mezcla de esperanza y terror. ¿Y si Carlos estaba muerto? O peor, ¿y si estaba vivo, pero ya no era el hombre que ella había amado? Cuando llegaron, Miguel los esperaba en el vestíbulo. Su expresión era indescifrable. Está en la sala de conferencias. Los agentes federales lo encontraron anoche en una propiedad de Valladares, en Tepoztlán. María avanzó como en trance por el pasillo. Al abrir la puerta de la sala de conferencias, el tiempo pareció detenerse. Sentado a la mesa, más delgado y con el cabello salpicado de canas prematuras, estaba Carlos. Su rostro mostraba los estragos de una década difícil, pero sus ojos, esos ojos que María había visto en sueños durante 10 años, se iluminaron al verla. «María», susurró él, poniéndose de pie con dificultad. Ella no pudo hablar. Las lágrimas brotaron incontrolables, mientras se precipitaba hacia él, abrazándolo como si temiera que fuera a desvanecerse. Carlos la estrechó con fuerza, enterrando el rostro en su cabello. «Perdóname», repetía él entre sollozos. «Por favor, perdóname». Cuando finalmente pudieron separarse lo suficiente para mirarse a los ojos, María vio que Carlos tenía una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda y que cojeaba ligeramente. «¿Qué te hicieron?», preguntó ella acariciando suavemente la cicatriz. «Eso no importa ahora», respondió él. «Lo que importa es que nunca perdí la esperanza de volver a verte, de explicarte». Las horas siguientes fueron un torrente de explicaciones. Carlos les contó cómo, después de esconder los documentos, Valladares había descubierto su traición. Lo habían mantenido prácticamente prisionero en diversas propiedades, obligándolo a trabajar en proyectos bajo amenaza. Había intentado escapar varias veces, pero siempre lo recapturaban. La última vez, hace 3 años, le habían roto una pierna como advertencia. «La única razón por la que no me mataron fue porque necesitaban mi firma y conocimientos técnicos para ciertos proyectos», explicó. Valladares siempre fue cuidadoso de mantener una fachada de legalidad. «¿Y nunca pudiste contactarnos, enviar un mensaje?», preguntó Roberto. Carlos negó con la cabeza. «Me vigilaban constantemente. Cualquier intento de comunicación habría puesto a María y a mi hijo en peligro inmediato». «Hija», corrigió María suavemente. «Tuvimos una niña. Se llama Lucía». Carlos cerró los ojos, visiblemente conmovido. «¿Una hija? ¿Tienes fotos?». María sacó su teléfono y le mostró imágenes de Lucía, en su último cumpleaños, jugando en la playa, con su uniforme escolar. Carlos las miraba con una mezcla de dolor y alegría, tocando la pantalla como si pudiera sentir a su hija a través de ella. «Tiene tus ojos», susurró. «Y tu sonrisa», respondió María, «y tu terquedad». En ese momento Miguel entró a la sala. «Siento interrumpir, pero los agentes federales necesitan hablar con Carlos sobre la operación de mañana. Van a arrestar a Valladares y sus cómplices al amanecer». Carlos asintió. «Estaré allí en un momento». Volviéndose hacia María, tomó sus manos. «Sé que han pasado 10 años. Sé que tu vida ha seguido adelante y no tengo derecho a pedirte nada. Solo quiero que sepas que cada día lejos de ti fue un tormento, y que entenderé si...». María lo silenció colocando un dedo sobre sus labios. «Hablemos de eso después. Ahora, lo que importa es que estás vivo, que Lucía va a conocer a su padre y que finalmente podremos hacer justicia». 2 días después,
Los titulares de los periódicos nacionales anunciaban la caída del imperio de Valladares. Fotografías del empresario y varios funcionarios, siendo escoltados por agentes federales, ocupaban las primeras planas. La historia de Carlos, revelada parcialmente, se convertía en símbolo de la lucha contra la corrupción. En el vuelo de regreso a Mérida, María observaba el perfil de Carlos mientras éste dormía, agotado por la intensidad de los acontecimientos. Se veía vulnerable, marcado por años de sufrimiento, pero seguía siendo el hombre que había amado. ¿Cómo crees que reaccionará Lucía?, preguntó Carlos cuando despertó, la ansiedad evidente en su voz. María sonrió, apretando su mano. Es una niña inteligente y compasiva. Le he hablado de ti toda su vida, mostrándole fotos, contándole historias. Siempre le dije que su padre no nos abandonó por elección, que algo grave debió suceder. Carlos la miró con asombro. Aun cuando todos creían que los había dejado voluntariamente, en mi corazón nunca creí realmente que nos abandonaras. No tenía sentido, no eras ese tipo de hombre. Por eso guardé todas tus cosas, por eso seguí usando tu apellido, por eso nunca dejé que Lucía pensara mal de ti. Cuando aterrizaron en Mérida, el calor húmedo los recibió como un abrazo. En el aeropuerto, doña Guadalupe esperaba con Lucía, quien sostenía nerviosamente un cartel que decía «Bienvenidos mamá y papá», decorado con corazones y estrellas. Al ver a la niña, Carlos se detuvo, abrumado por la emoción. María lo tomó del brazo, dándole fuerzas. «Ella ha esperado toda su vida para conocerte», susurró. «Y tú has soportado 10 años de infierno para volver a nosotras. Ya es hora de que esta familia esté completa». Mientras avanzaban hacia Lucía, cuyos ojos, tan parecidos a los de Carlos, se agrandaban con anticipación y nerviosismo, María comprendió que el verdadero viaje apenas comenzaba. Habría heridas que sanar, confianzas que reconstruir y una década de ausencia que compensar. Pero por primera vez en 10 años, el futuro no parecía un territorio desolado, sino un camino que recorrerían juntos. Carlos se arrodilló frente a Lucía, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Hola, Lucía», dijo con voz quebrada. «Soy tu papá». La niña lo estudió seriamente por un momento, como evaluando si este hombre cumplía con las historias que su madre le había contado. Luego, con la sencillez y valentía propia de la infancia, dio un paso adelante y lo abrazó. «Te he estado esperando», dijo simplemente, y en ese abrazo, entre lágrimas y sonrisas, entre el pasado doloroso y el futuro esperanzador, María supo que finalmente habían encontrado el final de su búsqueda y el comienzo de su verdadera historia.